Buenos días, jóvenes. Bien, hoy vamos a dar la clase correspondiente de hoy, miércoles 31 de mayo, y la clase que nos corresponde ahora es radiología aplicada a la endodoncia. ¿Sí? Entonces, ustedes saben que este es un tema muy importante, ya que la endodoncia va de manera muy estrecha ligada a lo que es la radiología, porque sin la radiología no podría ser tener un buen resultado, un tratamiento endodóntico. Entonces, para eso vamos a repasar y analizar un poco más aplicado a la endodoncia lo que es la radiología. Entonces, vamos a iniciar el tema y vamos a comenzar hablando un poquito en una introducción, donde todos sabemos que el éxito en un tratamiento endodóntico va a depender de un gran número de factores. Estos factores van a ser de acuerdo a lo que nosotros vayamos evaluando como operadores. Uno va a estar el diagnóstico pulpar, el segundo va a ser la condición periapical, la tercera va a ser la anatomía del conducto radicular, la preparación y conformación del conducto radicular y la obturación del conducto radicular. Todos estos factores nos van a llevar a un tratamiento endodóntico que sea exitoso. Sin esto, sin estos factores, no podríamos llegar a tener un tratamiento adecuado o un tratamiento que con el tiempo sea exitoso, ¿sí? Para todo esto, para todos estos factores, es muy importante el uso de la radiografía periapical antes, durante y después del tratamiento, ¿sí? Una radiografía periapical es la más indicada porque nos va a dar las medidas casi más exactas a lo que nosotros tenemos que acercarnos para poder trabajar. ¿Ya? No así no podríamos trabajar con radiografías periapicales, porque perdón, con radiografías panorámicas, porque las radiografías panorámicas nos van a dar una magnificación mayor y nos van a alterar quizás en la longitud de los dientes donde nosotros tenemos que abocarnos como endodoncistas, ¿sí? O al momento de hacer el tratamiento de endodoncia, ¿sí? Entonces, no están recomendadas las radiografías panorámicas para realizar un tratamiento endodóntico, sí las radiografías periapicales, que se van a realizar antes del tratamiento para llegar a lo que va a ser el diagnóstico pulpar, va a ser un instrumento muy importante en el momento que se realice el diagnóstico pulpar para evaluar la condición periapical, para evaluar la anatomía del conducto radicular y para evaluar la preparación y conformación del conducto también. Dependiendo cómo nosotros estamos valorando ese conducto, si es un conducto atrésico, es un conducto estrecho, es un conducto curvo, vamos a elegir también qué técnica de preparación y conformación vamos a realizar o utilizar para la conformación del conducto. Pero todo esto va a ser con la ayuda de la radiografía periapical, ¿ya? Entonces, sin la radiografía no vamos a poder llegar a estos factores, ¿sí? Nos va a ayudar, entonces, a observar detalladamente detalles anatómicos que puede presentar cada conducto radicular. Sabemos que cada diente es un mundo diferente, ¿sí? No podemos catalogarlos a todos los unirradiculares como sencillos, como conductos rectos o conductos amplios. No, porque puede haber conductos que supuestamente parecen unirradiculares, pero en el momento de realizar el tratamiento van a aparecer birradiculares, porque pueden volverse en un porcentaje siendo birradiculares. Ya, como un ejemplo, en un porcentaje más elevado, los incisivos inferiores se pueden encontrar en un gran porcentaje con dos conductos, es decir, conductos birradiculares.
en incisivos inferiores. También es importantísima la radiografía periapical porque nos va a ayudar a determinar la longitud del conducto radicular. Entonces, nos va a ayudar primero brindándonos un dato de la longitud aparente del conducto radicular y posteriormente, cuando tomamos la conductometría, vamos a encontrar la longitud real del conducto radicular con el que vamos a instrumentar todo el tratamiento ese conducto radicular. Entonces, es de gran importancia que esta radiografía esté bien tomada, que esté exacta, para que no podamos tener ningún tipo de error en el momento de la instrumentación del conducto radicular. Se va a poder evaluar así la calidad de la obturación. Si esta preparación biomecánica, esta instrumentación del conducto radicular ha sido adecuada, con una longitud de trabajo adecuada, entonces la calidad de la obturación va a ser también adecuada. Y mediante la radiografía vamos a observar esa calidad de obturación. Esta radiografía nos va a mostrar una imagen en 2D, ¿sí? Pero vamos a poder observar si no nos hemos pasado con la obturación, si la obturación no está corta, si no ha habido extravasación quizás del sellador en el momento de la obturación. Entonces, sí nos brinda mucha información para el momento de la obturación. Es por eso que ustedes en clínicas, cuando están haciendo en pregrado los tratamientos endodónticos, se les indica que tomen radiografías de penachos cuando se está realizando la obturación. ¿Por qué? Porque, como les digo, esta radiografía periapical nos va a ayudar a poder observar en los penachos, al momento de la obturación, si los penachos están pasados, si la obturación está pasada, está corta, si falta condensación. Entonces, con la radiografía periapical vamos a poder observar todos esos detalles que son importantes y que nos van a llevar al éxito de nuestro tratamiento. Vamos a poder observar patologías óseas o dentales que se puedan presentar en el periápice del diente a tratar. ¿Ya? Muchas veces también nos va a ayudar a observar algunas fracturas o, sí, fracturas que se puedan presentar a nivel radicular, ¿sí? Esta radiografía periapical es también muy útil. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a jugar un poco con la angulación de los rayos para poder darle otra imagen en otra dimensión al conducto radicular y poder ver y explorar un poco más si queremos ver más detalladamente ese conducto radicular. Puede ser para buscar fracturas, puede ser para buscar conductos em, mesiales, en los premolares, para hacer que se pueda visualizar mejor. Algunas veces pueden tener tres conductos, las piezas 1, 4 o primeros premolares superiores. Entonces nos va a ayudar al jugar con la dirección de los rayos, ¿ya? Quiero que entiendan algo que muchas veces que ustedes caen en un error de pensar que la radiografía es un método de diagnóstico para determinar una patología pulpar. La radiografía no es un método de diagnóstico. La radiografía es un auxiliar para dar un diagnóstico. La radiografía no nos va a brindar, no nos va a indicar si la pulpa presenta dolor o no presenta dolor, ¿sí? Puede ser que en una radiografía observemos que hay caries y esa caries está próxima a la cavidad a la cámara pulpar, pero sin embargo, puede ser que esa cavidad no sea indicada para un tratamiento endodóntico, sino así para un tratamiento de operatoria, es decir, una protección pulpar indirecta. Entonces, esta radiografía es parte
de métodos auxiliares o son pruebas complementarias que se realizan para llegar a un diagnóstico. No vamos a decir solamente con mirar una radiografía que la pieza necesita un tratamiento endodóntico. ¿Ya? Entonces, desechen esa idea y piensen siempre que la radiografía es parte, es un método auxiliar de los métodos de diagnóstico. ¿Ya? Es un método imprescindible. Eso también tienen que ustedes meterse bien en la cabecita, que sin radiografías no hay endodoncias, ¿ya? Entonces, sí o sí, para realizar un tratamiento de endodoncia, tengo que contar con mis radiografías. La radiografía inicial, la radiografía de conductometría, la radiografía de econometría y la radiografía final o de control, ¿ya? Sin esas 4 radiografías no puedo realizar un tratamiento endodóntico a ciegas. Es como si estaríamos trabajando un o realizando quizás una cirugía, como los médicos, pero a ciegas, porque no sabemos en qué campo estamos trabajando. Entonces, sin radiografía no hay tratamiento endodóntico. ¿Ya? Las radiografías que no están bien realizadas, que no están bien tomadas, son radiografías erróneas, deben desecharse. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a un mal diagnóstico, ¿sí? Entonces, debemos exigir las radiografías. Es por eso que en clínicas también nosotros exigimos que nos rehagan las radiografías muchas veces, los de radiología. ¿Por qué? Porque no podemos trabajar con una radiografía mal realizada, porque nos llevaría a provocar iatrogenias y a que nuestro tratamiento endodóntico fracase, ¿ya? En estas radiografías erróneas vamos a tener lo que es la elongación, que es lo más conocido. Ustedes ya lo han llevado todo esto en la parte de radiología. Vamos a repasar un poco para que ustedes sepan, porque ustedes todo el tiempo van a van a estar relacionados con las radiografías periapicales, sobre todo. Entonces, ¿qué es la elongación? La elongación es un error más frecuente que consiste en que se proyecta la imagen del diente, pero más grande de lo normal, ¿ya? Entonces, esto es producto de una angulación vertical deficiente, es decir, no le han dado la angulación vertical que tendría que haber recibido ese tubo de rayos X, ese cono, para llegar a tomar la radiografía de la manera correcta, para que los rayos incidan en la película y en el diente de la manera correcta. Es por eso, porque no ha tenido mucha angulación vertical, que se produce una elongación donde el diente sale magnificado de tamaño. Se puede corregir aumentando la angulación vertical. En estos casos, no podemos aceptar ese tipo de radiografías para trabajar un conducto radicular. ¿Qué? Porque como está aumentado de tamaño, va a variar y no me va a dar una longitud de trabajo o una longitud primero aparente errónea. Y si la longitud aparente errónea, voy a tomar una radiografía de conductometría errónea. ¿Por qué? Porque me va a aumentar la longitud de ese día. ¿Ya? Entonces, cuando me llegue o les llegue esa radiografía elongada, deben desecharla y tomar otra radiografía o pedir que les tomen otra radiografía. ¿Cómo nos damos cuenta que está la radiografía elongada? ¿Por qué? Porque tenemos ya una, una proximidad en las longitudes aparentes de cada pieza dentaria, ¿no? Entonces, en los libros, sobre todo en el libro de Suárez Goldberg, viene ya las longitudes promedios de cada pieza dentaria. Entonces, nosotros ya tenemos que, de acuerdo a esas longitudes, ubicarnos y saber que no está de acuerdo a lo normal esa pieza dentaria. Entonces, voy a volver a repetir la radiografía.
O muchas veces va a salir con el ápice cortado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque con lo que está elongado, la placa radiográfica no ha sido bien posicionada, la película radiográfica, entonces no ha salido la radiografía nítida. ¿Sí? Entonces, cuando existe una elongación, debemos desechar esa radiografía y pedir que se tome otra nueva. El acortamiento o el escorzamiento. Es lo contrario de la elongación. Entonces, si en la elongación salía un diente elongado, alargado, aumentado de tamaño, en el escorzamiento o acortamiento va a salir un diente corto, disminuido de tamaño, ¿sí? Como podemos ver acá. Entonces, ahí también observamos que no nos sirve este tipo de radiografías. Es un error que se presenta con mucha frecuencia también y consiste en que proyecta la imagen más pequeña de lo normal. Esto es producto de una angulación vertical excesiva, es decir, y lo contrario de la elongación. El otro era deficiente, una prolongación, una angulación vertical deficiente nos presentaba una elongación. Y una angulación vertical excesiva nos va a presentar un escorzamiento, es decir, una disminución en la imagen de la pieza dentaria. Ya, entonces, si yo observo que la pieza está muy pequeña, entonces ahí también tengo que dudar y voy a comparar con los parámetros que tenemos de la longitud de las piezas y si no va de acuerdo a eso, pues entonces debo pedir que se me rehaga nuevamente la radiografía para no tener problemas en el momento de la conductometría. Y mucho más, mucho más debo cuidar de no utilizar solamente esa radiografía, ¿sí? Entonces yo tengo que saber que sí, bueno, por alguna razón no he podido tomar una radiografía nueva inicial, entonces realizaré mi conductometría con mucho cuidado, pero debo tomar la radiografía de conductometría sí o sí. No podemos obviar ningún paso del protocolo de radiografías que se utilizan para realizar un tratamiento endodóntico, ¿sí? Tenemos también el doblamiento excesivo. Este es otro tipo de errores que no vamos a permitir para trabajar en endodoncia, que ocurre con más frecuencia en la exposición de caninos superiores y se debe a la presión excesiva del dedo sobre la película. Es decir, cuando al paciente se le indica que presione la película con el dedo, puede ocurrir este tipo de error que es el doblamiento excesivo. ¿Sí? Entonces, va a presentar una película elongada, principalmente la parte superior de la película. Es decir, nos va a aparecer una imagen cortada donde no vamos a poder observar el ápice de los dientes. Y también va a aparecer un poco alargado, pero sin observar los ápices. Es por eso que se les solicita, se les exige la utilización del posicionador radiográfico, ¿sí? Entonces, con el posicionador radiográfico tenemos la certeza todavía de que no va a haber un problema de escorzamiento o no va a haber un problema de elongación. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a tener una imagen más exacta del diente que vamos a tratar endodónticamente. ¿Sí? Entonces es de mucha ayuda el posicionador radiográfico para poder tomar una imagen más nítida que nos pueda brindar todos estos aspectos que hemos visto, de observar esos detalles que queremos observar en una radiografía y también poder utilizar para los pasos posteriores del tratamiento endodóntico. Acá tenemos la posición también de una película inclinada, que no la podemos en la posición adecuada en el paladar del paciente o en la cavidad bucal del paciente y nos sale inclinada, cortando los ápices de los dientes que queremos observar. Si el ápice de las piezas dentarias que estamos realizando o que queremos evaluar salen cortados, no salen en su totalidad, la radiografía debe desecharse. Lo que les había indicado más antes,
asegurar vitalidad o no de la pulpa por la interpretación del registro de la cámara no está permitido, ¿sí? La radiografía es un método auxiliar o un método de complemento para llegar a un diagnóstico de un diente, pero no así, no nos brinda el diagnóstico pulpar directamente. Para realizar un diagnóstico pulpar, tenemos que realizar las pruebas de vitalidad pulpar, que es muy diferente a tomar una radiografía y querer diagnosticar directamente con la radiografía. No caigan en ese error, ¿sí? La radiografía es un complemento para llegar a un diagnóstico. Entonces, otra cosa muy importante es que para cada examen que necesitamos trabajar o para cada paso del tratamiento endodóntico que estamos realizando, se necesita un número necesario de radiografías, ¿ya? Cuando examinamos esto, cuando dudamos de algo, no importa volver a tomar una radiografía, ¿sí? No se mezquinen en eso. ¿Por qué? Porque es preferible que sepamos por dónde estamos yendo, qué camino estamos recorriendo, a que después las cosas se compliquen y sea más difícil llegar a una solución, ¿sí? Entonces, si tenemos la sospecha de que estamos yendo por una falsa vía, tenemos la sospecha de que hay una perforación, tenemos la sospecha de que se ha fracturado o se ha separado un instrumento en el conducto radicular, tenemos la sospecha de que se ha taponeado el conducto radicular, o muchas cosas. Entonces, tenemos que tomar las radiografías que sean necesarias, ¿ya? Entonces, no se mezquinen, ya que la radiografía periapical no emite tanta radiación. Es la radiografía que emite la menor radiación posible, ¿sí? Entonces, no les digo que le van a tomar al paciente como 10 radiografías, ¿no? A lo mucho llegarán a tomar tal vez 2 más o 3 radiografías más, pero van a observar que por dónde están yendo y es mejor sentirse tranquilos y conocer el camino por donde estamos recorriendo para llegar a tener éxito en nuestro tratamiento endodontico. ¿Ya? Desde el punto de vista de seguridad a la radiación, no es recomendable realizar radiografías innecesarias. O sea, lo que les había dicho hace un momentito es que sí es necesario cuando tenemos dudas de algo, cuando en el momento de la obturación el cono maestro está muy a tope, pues entonces voy a tomar una radiografía calibrando el cono, una nueva radiografía para estar seguros dónde estamos obturando. ¿Por qué? Ustedes saben que si obturamos al tope del borde apical, en el momento de la condensación, ¿qué va a pasar? Va a pasar que ese cono se llegue a sobreobturar y va a tener muchos más problemas al momento de querer desobturar. Entonces es preferible siempre verificar las veces que sea necesaria con las radiografías. Cuando hablamos de innecesarias, es en pacientes que puede ser innecesario exponerlas a las radiografías. O cuando vemos que todo va bien, tenemos la certeza de que estamos trabajando, tenemos la certeza de que nuestra radiografía inicial ha sido bien tomada, nos ha servido bien, tenemos la certeza de que tenemos una conductometría que está bien, que está excelente, entonces no hay necesidad de estar tomando varias radiografías, ¿ya? Entonces, para tomar las radiografías también esto debe estar precedido por una correcta historia clínica y un correcto examen clínico en todos los pacientes. No podemos obviar o quitar la parte de la historia clínica, que es muy importante. ¿Sí? Entonces, yo tengo que indagar siempre, preguntar siempre a mi paciente y comentarle y decirle la cantidad de radiografías que voy a tomar en ese tratamiento, por qué voy a tomar radiografías, explicarle al paciente. No olvidemos que el paciente es un ser humano al que nosotros tenemos toda la responsabilidad de brindarle la información necesaria de lo que va a ser el tratamiento que va a recibir, ¿ya? Entonces, si mi paciente va a recibir 4 radiografías, pues le explicaremos y le diremos qué se le va a tomar
cada momento una radiografía que es para controlar, para verificar que todo vaya bien en el tratamiento. ¿Sí? Entonces, en la historia clínica también anotaré si mi paciente, en el caso de las pacientes mujeres, están cursando un estado de embarazo. ¿Sí? Entonces, en ese caso, tendré que posponer mi tratamiento endodóntico dependiendo en qué trimestre esté cursando el embarazo la paciente. ¿Sí? Ustedes saben que durante los 3 primeros meses es imposible tomar una radiografía a la paciente embarazada. ¿Por qué? Porque en esos 3 primeros meses es donde se está dando formación a los órganos o se está formando ese bebé dentro de la mamá y no podemos correr el riesgo de pasarle los rayos a ese bebé. ¿Sí? Entonces, siempre preguntar a las pacientes mujeres si están cursando o si sospechan de algún embarazo. ¿Ya? Para eso tenemos una ayuda en caso de urgencias, en caso de emergencias, donde tengamos que tal vez tratar algún conducto por alguna emergencia, tenemos la ayuda del localizador. ¿Sí? Entonces, pero eso ya es otro tema, ¿no? Se debe exigir entonces por eso, en todos los casos, correctas radiografías, una toma correcta de la radiografía, ¿sí? Para no estar haciendo perder el tiempo al paciente en volver a tomar la conductometría. Otra vez volver a tomar la conductometría, ¿por qué? Porque sale cortada, porque sale elongada, porque sale distorsionada. Ahí, en esa situación, estamos em, irradiando al paciente en vano. ¿Por qué? Porque ese es error de la parte de radiología, ¿sí? Si es que no hay una responsable de radiología y lo estamos tomando nosotros la radiografía, pues debemos capacitarnos para tomar una correcta radiografía, para no así poner al paciente en riesgo de tomar radiografías innecesarias. ¿Por qué? Porque no ha habido un buen revelado, porque no, la radiografía ha estado movida, porque se ha escorzado, porque se ha elongado. No, por eso es importante conocer los parámetros de la toma de radiografía para no molestar al paciente innecesariamente. Hay muchas veces que son pacientes tolerantes, que toleran, que entienden, que se pueden dejar, pero también nos vamos a chocar con pacientes que no sean tolerantes, que sean impacientes, que sean pacientes más problemáticos y que ellos no estén capaces de cooperar, no sean capaces de cooperar en que se les vuelva a tomar la radiografía porque hemos fallado en la toma radiográfica. ¿Sí? Entonces, tratar siempre de cumplir el número de radiografías que se le ha explicado al paciente, que son 4 radiografías. En el momento, antes de hacerle firmar el compromiso al paciente, explicarle cuántas radiografías se les va a tomar, explicarle que en el caso de que se complicara algún momento del tratamiento, se tendría que volver a tomar una radiografía, así para que el paciente sepa y esté consciente de todo lo que va a recibir durante su tratamiento. ¿Ya? Entonces, vamos a volver a recalcar que la radiografía previa o la radiografía inicial tiene un importante valor en endodoncia, ya que nos ayudan a controlar el tratamiento posoperatorio después de un tiempo determinado y así ver los cambios radiológicos que podrían suceder. ¿Sí? También es un documento legal para el odontólogo. Es muy importante que en el momento que ingresa el paciente a consulta y va a recibir el tratamiento, tengamos una radiografía de inicio con lo que está llegando el paciente, porque no sabemos cómo puede estar llegando ese paciente y se puede complicar o no el tratamiento. Entonces tenemos que hacer esa comparación entre la radiografía inicial y la radiografía final, para que el paciente observe también el cambio, la mejoría que ha habido durante ese tratamiento endodontico. ¿Sí? Muchas veces, si no tomamos una radiografía inicial, puede ser que se haya realizado el tratamiento, el paciente se ha perdido, va donde otro dentista, le hacen otro tipo de tratamiento y ese otro dentista o ese otro colega le
fractura o hay una separación de un instrumento y el paciente ya no va. Y vuelve nuevamente donde nosotros y nosotros continuamos el tratamiento. Pero como no tenemos la radiografía inicial, seguimos queriendo trabajar y observamos que hay una lima, pero que no ha sido nuestra culpa. Y el paciente dice que fue nuestra culpa y entonces podemos entrar en un problema legal. ¿Por qué? Porque no tenemos una radiografía que nos sustente que todo iba bien cuando el paciente ha sido atendido por nosotros. ¿Sí? Entonces es un documento médico, legal, para el odontólogo, la radiografía de inicio. En realidad, todas las radiografías. Es por eso que cada radiografía tiene que estar bien limpia, bien tomada y bien archivada en la historia clínica del paciente. Todas las radiografías, para tener una constancia de cómo ha sido el tratamiento y cómo se ha cumplido con con el protocolo de trabajo, con las normas de trabajo para que ese tratamiento sea exitoso. Y así también cuidarnos de problemas legales que puedan presentarse. Vamos a hablar un poquito de la historia de la radiografía, ¿ya? La radiografía tiene su descubrimiento en de las propiedades de los rayos catódicos que aportaron de gran manera a la salud fue por el profesor Konrad Röntgen en 1895. ¿Sí? 2 semanas después es cuando se experimentó con las radiografías dentales por el doctor Otto Walkford, quien sacó la radiografía de su propia boca tratando de investigar. A los 5 meses, el doctor William James inventó ya un aparato de Röntgen. ¿Ya? 3 meses después, el doctor Edmund Kells dio la primera indicación sobre el uso de las radiografías en los dientes. Entonces, vamos a continuar. Es importante saber un poquito de la historia de la radiografía, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como una parte de cultura en lo que es salud, porque somos personal de salud y debemos saber de dónde vienen los rayos, quién ha sido el que ha inventado los rayos X para poder tomar las radiografías, ¿ya? Entonces vamos a continuar. ¿Qué es la imagen radiográfica? La imagen radiográfica es una sombra que está representada por un objeto bidimensionalmente. El clínico debe construir mentalmente la imagen de manera tridimensional, o sea, nos va a brindar una imagen bidimensional, pero el clínico debe reconstruir esa imagen tridimensional en la cabeza. ¿Sí? Entonces, si nos muestra así, nosotros debemos observar tridimensional. Los parámetros que contribuyen a la calidad de la imagen van a ser la nitidez, que mide la calidad con que se reproducen en la radiografía los detalles mínimos de un objeto, la resolución, que mide la visualización de objetos relativamente pequeños situados muy juntos. Tipos de películas, las radiografías intraorales en endodoncia pueden ser de dos tipos. Tipo D, Ultra Speed, tipo E o Extra Speed, que permite reducir la radiación de 50%. Es más sensible que una radiografía tipo D. Las radiografías periapicales son las más utilizadas en endodoncia. Ya, estas son las radiografías, la Ultra Speed o la E-Speed. Lo que les había nombrado hace un momento es que es muy importante la utilización del posicionador radiográfico, ¿no ve? Entonces les había indicado que el posicionador radiográfico es muy importante porque nos va a brindar imágenes más nítidas, ¿ya? Entonces en la clínica utilizamos el posicionador, también ya les había indicado. Este posicionador nos va a brindar una imagen más detallada, ¿ya? Se llama también portaplacas o posicionador radiográfico, ¿ya? Entonces, es un dispositivo
que dirige el haz de los rayos X perpendicular a la película. Entonces nos va a dar, es como que los haz de los rayos van a ingresar de forma perpendicular. Esto va a hacer que se reduzca la distorsión, con lo cual se obtiene una imagen más exacta. El paciente, hay otra ventaja, que el paciente no tiene que sujetar la placa dental con los dedos, sino directamente muerde el dispositivo y reduce la capacidad de defectos, porque con el dedo el paciente tiende a mover el dedo, a mover la placa, y ahí es donde se provoca o se produce la distorsión de imágenes, ¿ya? Entonces, gracias a este dispositivo posicionador radiográfico, se consigue una mayor calidad diagnóstica y se puede reproducir el ángulo de las radiografías en las consultas posteriores. Es por eso que en la radiografía inicial y la radiografía final se la debe tomar con un aparato de posicionador radiográfico para que podamos reproducir el mismo ángulo de la radiografía. También facilita la colocación de las limas en los portaplacas. Entonces acá tenemos este dispositivo que se llama Ring Endorite, donde también nos va a ayudar a colocar acá la placa y vamos a posicionar el tubo para poder tomar las radiografías, ¿ya? Este es un posicionador radiográfico de cono. Entonces acá tenemos para dientes posteriores, para dientes anteriores, derecho, izquierdo y aleta de mordida. Acá tenemos otros dispositivos que son también posicionadores radiográficos, pero que sirven para tomar la radiografía cuando estamos en el tratamiento con aislado. Incluso con el aislado se puede utilizar estos dispositivos, ¿ya? Ahí tenemos una demostración del uso del posicionador radiográfico, ¿sí? Entonces ahí observamos cómo debe ir colocado el posicionador radiográfico, ¿sí? Entonces ahí le posicionamos en la pieza que vamos a tomar la radiografía y hacemos que el paciente muerda el dispositivo y el cono del rayos X, el tubo de rayos X, tiene que ir a la argolla directamente posicionando donde está la argolla. Entonces quiere decir que ahí está perpendicular y se toma la radiografía, ¿sí? Acá tenemos otro tipo de dispositivo, igual de la misma forma. Este es un dispositivo que nos va a ayudar, pero que está agarrando no es, en este caso no está agarrando una placa de radiografía, sino está agarrando un dispositivo eh, para tomar digitalmente, ¿sí? Entonces no es o sea, también se puede tomar digitalmente, ¿ya? Con el radiovisiógrafo, que el radiovisiógrafo es para tener las radiografías digitales. Más adelante vamos a hablar del radiovisiógrafo, ¿ya? Entonces acá vemos nuevamente cómo es el uso del posicionador radiográfico, cómo tiene que ir el tubo o el tubo de rayos X, cómo tiene que ir posicionado al posicionador radiográfico. Ya, entonces tenemos acá derecha, izquierda, superior, inferiores. Cómo se colocan las placas y cómo se coloca el aparato. ¿Ya? Entonces tenemos ahí anterior, posterior y Badway o alita de mordida. Hablemos ahora un poco de las técnicas de la toma de radiografías periapicales, ¿ya? En las técnicas para la toma de radiografías periapicales vamos a tener la técnica de paralelismo o cono largo o ángulo recto, ¿sí? Esta técnica es donde la colocación de la película será paralela al eje del día, en ángulos rectos a los rayos. Así no se acorta ni alarga la imagen, ¿ya? Con esta técnica se puede obtener imágenes reproducibles sin distorsiones y empleamos también anillos localizadores, ¿ya? Entonces, vamos a ver la película, el plano del diente o el eje de inclinación del diente y el rayo central que va a incidir perpendicularmente a la película y al eje del diente, ¿ya? Acá de la misma forma vemos la película,
portapelícula, que puede ser un aparato de posicionador, el rayo central, donde va a incidir de manera perpendicular, ¿sí? Entonces, acá tenemos la técnica de paralelismo, que va a ser la que va a utilizar los dispositivos radiológicos o dispositivos placas o posicionadores radiográficos que van a utilizar la técnica del paralelismo. Técnica de bisectriz. Es otra técnica que se realiza cuando el haz de rayos es perpendicular a la bisectriz. Entonces, el otro era de paralelaje. El rayo va a ingresar de forma paralela. Y este es perpendicular a la bisectriz que se va a formar por el eje del diente y la película. ¿Sí? Esta técnica de la bisectriz no requiere posicionador radiográfico. Esta es la más antigua, es rápida y fácil de realizar, ¿ya? Pero puede tender a producir imágenes distorsionadas, parciales, especialmente si se modifican los ángulos, si se colocan incorrectamente el cono en relación con la placa. Además, es difícil reproducir una proyección radiológica para su revisión y seguimiento, es decir, no podríamos repetir una radiografía con la misma angulación cuando se ha tomado con una técnica de bisectriz, ¿ya? Entonces, la técnica de bisectriz va a ir así, va a ir aquí la película o la placa radiográfica, va a ir la pieza dentaria, el eje de la pieza dentaria y vamos a formar una bisectriz entre ambos y el rayo central va a incidir a la placa radiográfica. Y ahí va, por eso se denomina técnica de la bisectriz. Ahí podemos ver nuevamente la película, el eje, la bisectriz imaginaria y el rayo central incide de forma perpendicular a la bisectriz imaginaria. Hay diferentes angulaciones que habíamos hablado antes del haz de rayos X, ¿ya? Estos cambios de angulaciones son importantes para observar algunas estructuras que no se pueden observar directamente con una técnica de paralelaje o una técnica de bisectriz. ¿Ya? Los cambios en las angulaciones del haz de rayos X en relación con el diente y la película pueden ayudar al diagnóstico y tratamiento, al reproducir imágenes que proporcionan una información adicional, las cuales no son visibles en las radiografías, lo que les digo. Entonces, este cambio de angulación pueden ser determinantes para utilizar, para observar aquí curvaturas en los conductos, para ver variación en el número de raíces, para distinguir patologías de origen endodóntico o no endodóntico y desplazar estructuras anatómicas, entre otras. ¿Ya? Entonces, estas angulaciones van a variar. Angulación horizontal, es la que Walton fue que él introdujo un refinamiento importante en la radiografía dental y diseñó una técnica mediante la cual se puede observar con facilidad la tercera dimensión. Esta técnica consiste en variar la angulación del rayo desde un plano horizontal en sentido mesial o distal. ¿Sí? Entonces, darle una angulación horizontal a la toma de radiografía van a ser indicados para separar conductos superpuestos en el caso de los molares, que no podemos observar tal vez el palatino porque está superpuestos por el mesial el mesio vestibular o el disto vestibular. Queremos que ese palatino se separe y podamos observarlo mejor, ¿ya? Para observar también conductos supernumerarios, poder identificarlos, desplazarlos en sentido vestíbulo lingual o ver las áreas vestibular, lingual o palatina. Entonces, la variación de angulación, la angulación horizontal es para observar conductos superpuestos, supernumerarios, identificar esos conductos, desplazarlos en sentido vestíbulo lingual. ¿Sí? Acá podemos ver cómo vamos y cómo lo desplazamos. Puede ir desplazado a distal o a mesial, pero con una angulación
horizontal, mesial o distal, pero con una angulación casi horizontal. La angulación vertical, que ya va a ser más vertical, se coloca el cabezal del tubo para dirigir el haz hacia abajo sobre la horizontal. Tomando la horizontal como ángulo neutro, se describe como angulación vertical positiva. Si se dirige el haz hacia arriba, se conoce como angulación horizontal negativa. Por lo general es preferible alinear el cono de manera que el haz de rayos X incida en la película en un ángulo recto. Aumentando el ángulo en sentido vertical y del haz central se puede corregir la elongación de una imagen y al revés se logra cortar reduciendo dicho ángulo. ¿Ya? Entonces, en una angulación positiva, las raíces vestibulares se alejan. Si es una angulación positiva, o sea, hacia arriba, vertical hacia arriba, es una angulación positiva. Si es negativa, es una angulación vertical hacia abajo. Ya, entonces, cuando es positiva, hacia arriba, las raíces vestibulares de los molares se alejan del cono, se acortan y las linguales o palatinas se acercan. ¿Ya? Entonces, las vestibulares se van a alejar y se va a observar más la palatina. Ya, entonces, con esta técnica de angulación positiva se pueden observar estructuras anatómicas como el seno maxilar. En la angulación negativa ocurre lo contrario. La zona vestibular se aleja, el rayo sube y la palatina lingual se acerca también. ¿Ya? Entonces, esta negativa se va a utilizar para radiografías del maxilar inferior y la positiva en el maxilar superior. Esto es importante que sepan para dar indicaciones en el momento de la radiografía a la persona o al personal encargado de radiología o en el momento que ustedes decidan tomar las radiografías para poder desplazar y poder ver mejor las raíces en las piezas molares superiores o molares inferiores o en piezas premolares, ¿ya? Entonces, el cambio de angulación en dichas zonas depende de las necesidades del clínico para lograr un diagnóstico correcto. Por eso les decía, se juega con las angulaciones para poder observar dichas características que no se pueden observar con una técnica convencional. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos un ejemplo. Angulación vertical positiva hacia arriba y angulación vertical hacia abajo. Negativa y positiva. ¿Ya? Entonces eso es lo que tenemos que jugar un poquito en eso, ¿ya? Entonces, vamos a quedar en esta primera parte vamos a quedar y vamos a continuar a la próxima, lo que va a ser la segunda parte de la clase de radiología aplicada a la endodoncia, ¿ya? Entonces, quiero que eh, repasen un poco todo esto y nos volveremos a ver en la próxima clase, en la segunda parte, repasando un poco lo que hemos avanzado hoy y acoplar algunas otras técnicas que nos van a ayudar mucho en la parte de endodoncia. ¿Sí? Entonces, que tengan un lindo día y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.